tal? El día de hoy tenemos aquí a nuestro gran invitado del día, que es el primero además, ¡yay! Porque por fin empezamos, y es Rafael Silva. Y Rafa, por favor, cuéntanos qué haces aquí. Yo aquí atiendo un llamado en donde se solicitaba a un filósofo, Ajá. a un filósofo que viniera a hablar aquí de unos temas bien densos, bien profundos. Sí. Y yo soy filósofo y intento ser comediante y músico, nada más. Eso es lo que hago. Lo hace muy bien, la verdad lo hace muy bien. Pero bueno, al final vamos a dar sus datitos para que hagan esas cosas importantes que uno tiene que hacer cuando ve podcast. Y pues vamos a empezar. El tema del día de hoy, pues me puse intensa y vamos a ponernos más intensos después. El origen. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué rayos hace que terminemos en esta realidad? Entonces, el primer tema del día de hoy es el origen del universo. Así que, Rafa, ¿cómo se originó el universo? A mí me llamó la atención algo que dijiste ahorita, que es ¿por qué la necesidad como de por qué el universo? ¿Qué hacemos aquí? Uh-huh. Y es creo que es la primera pregunta que se me ocurre, como ¿por qué nos estamos preguntando acerca del origen del universo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nos llama tanto la atención como el futuro, siendo que el futuro sí nos va a afectar y el pasado sentimos que pues ya no es algo que nos esté ahorita, Uh-huh, cuando realmente pues la relación directa, ¿no? sí, o sea, es como si nosotros quisiéramos adivinar lo que va a pasar después porque intervenimos en ese futuro, ¿no? Probable. Uh-huh. Y el pasado tal vez pensáramos que no, que solo es como algo que tal vez estaría importante saber como un poquito de ello, pero que no nos influye tan directamente, ¿no? Cuando en realidad es el pasado el que va a determinar el futuro. Entonces es Ah. importante conocer el origen de las cosas. Sí. Y bueno, hay como muchas teorías y hay varias explicaciones acerca del origen de las cosas. Y bueno, Rafa me estaba platicando uno de esos hace un segundo y quiero que me expliques de nuevo para que podamos entender todos qué onda con el origen de... El primer motor inmóvil. Eso. La teoría del primer motor inmóvil dice que todas las cosas que están ocurriendo tienen una causa, ¿no? Eso creo que lo podemos notar en nuestro día a día. Si yo le pego al vaso, el vaso se cae porque yo le mandé la orden a mi mano de que pegara, y le mandé la orden porque hubo una conexión en mi cerebro y esa conexión también tuvo una causa. Todo tiene una causa. Lo loco empieza cuando empiezas a pensar en el empiezo de esas causas. Claro. Y te vas como atrás, las causas, hasta que empiezas a llegar ya millones de años atrás. Todo ha tenido causa, y llega un momento en el que si no hay una causa que haya causado sin ser causada, Ok. estaremos regresando al infinito. ¿Podrías repetir eso? Porque sí está como medio extraño. Es como... que algo sucedió ajá. sin que nada lo causara, ¿no? Sí, porque si esa cosa hubiera movido siendo causada por otra anterior, entonces esa anterior también tuvo que tener una anterior, y esa otra anterior, y esa otra anterior, y así nos iríamos al infinito y no habría ninguna... no habría un origen, no podría haber empezado todo lo que hay ahora. Entonces tuvo que haber una causa que causó sin que nada la causara a ella misma, a esa causa. Entonces, ese primer motor que movió sin ser movido es el primer motor inmóvil, y demuestra que pues hubo una primera fuerza que tuvo simplemente la voluntad de hacer sin nada externo a ella. Ok, se me hace súper loco porque ahorita que estabas diciendo yo golpeé con mi mano el vaso y entonces mi mano se movió porque mi cerebro lo ordenó, y entonces se me hace como súper interesante porque te podrías ir como hacia atrás en tantas cosas que fueron causando. Es como, y mi cerebro lo pensó porque antes tuve un recuerdo y entonces ese recuerdo se generó porque nací y mi nacimiento se generó porque, y así generaciones y generaciones hasta tal cual llegar al inicio de la existencia misma, ¿no? Sí, todo tiene causas así bien raras, como que, no sé, no entregas una tarea y la maestra, ¿por qué no entregaste la tarea? Entonces que mi papá se puso bien borracho en Navidad cuando tenía 15 años, y es como el origen de atrás. Claro, y parece que no tiene ningún sentido, pero a mí además se me hace que tiene bastante sentido, como hace rato me decías, como moralmente y como un poco
acerca de ya tus emociones y tus sentimientos, porque realmente todo fue causado por algo anteriormente a eso. Y todo esto viene de generación en generación y son cosas como que venimos cargando. Y además está bien precioso porque justamente pensando en esas cosas es que yo pensé en iniciar con este tema, ¿no? Es como el inicio de todo y por qué somos lo que somos y estamos en donde estamos en este momento, ¿no? Y bueno, de ahí creo que los orígenes más como conocidos, al menos en esta parte del mundo, es el origen científico, o sea, el del Big espera, Bang. yo quería decir algo de como para cerrar el tema de Sí, regreso. está bien. Que estaba platicando con mi hermana de eso, de las consecuencias morales de que todo sea causado. Y decíamos, bueno, entonces, si yo ahorita robo, no fue por ahorita, así ahorita, si yo ahorita robo, no fue por... no fue porque yo quisiera. Que me acordara del tema de hace rato, de porque lo dices porque soy blanco y entonces es como... Sí, pero eso no tiene contexto. El chiste es que si yo ahorita robo, fue por causas, estuvo causado. Ajá. Entonces, ¿por qué se me está condenando por un acto que yo fui obligado a hacer desde el origen del universo? Es como, imagina que rompes en el billar, ¿no? Le pegas a la bola blanca y rebota, todas las bolas empiezan a rebotar. La bola negra se mete a la, ¿cómo se llama? Casaca, no, la bachaca, no sé, se mete a un agujero, pues. Y le dices, ¿por qué te metiste ese agujero? Eres mala, no debiste haber hecho eso. Es como, yo no tuve nada que ver, todos los eventos me fueron empujando hasta este momento. Claro, pero eso nos lleva también un poco entonces a pensar que... no somos responsables. Exactamente, que no hay además gente mala, solamente hay gente actuando a través de, pues, de una serie de sucesos que los llevaron a eso, ¿no? Y yo, qué interesante. Yo era lo que le decía, entonces, ¿por qué castigamos a las personas y eso? Y ella me respondió algo que se me hizo bien interesante, que dice... pues las castigamos porque así como ellas estuvieron obligadas por el universo a hacer eso, yo estoy obligado también por el universo a castigarlas. Y dice, perro, sí es cierto. Claro, sí tiene sentido. Es como que de todas formas el universo te lleva. Sí, el universo te lleva a formar leyes. El universo nos ha llevado además a tener como principios morales en donde dice, no debes de matar, no debes de robar, no debes de, etcétera, ¿no? Depende del contexto y el lugar en donde vivan los nos que debemos de cumplir y así. Está muy chido. Pero sí, eso de, pues yo también estoy obligado por el universo a castigarte. Y por eso tengo derecho de todo lo que sea. De pegarte con un palo, por andarte robando las cosas. Hace que me acuerde, bueno, ahorita voy a ir a eso, ¿algo más de eso? No, nada más. Perfecto, vamos a hablar del Big Bang. El Big Bang que... Está bien buena serie. No la he visto. Sí, ¿no la has visto? La teoría del Big Bang, la serie es muy buena, sí, de verdad es muy buena. Porque además justamente, sí, pues Sheldon, el protagonista de esa serie, trata justamente de encontrar como ¿cómo se llama? La ecuación que resuelva justamente esto del origen del universo y de la teoría de cuerdas, ¿no? Habla él. No soy física ni sé nada de eso, pero lo único que sé del Big Bang es que concuerda con todos los mitos, creo, que hay acerca de el origen del universo de varias como religiones y varias como culturas alrededor del mundo, que es en el principio no había nada, ¿no? O sea, incluso con esta teoría que tú decías, o sea, antes del primer motor, o sea, antes de la causa primera, no había nada, o sea, había silencio en el Popol Vuh, que es el de los mayas, justamente dice, en el principio no había nada, había silencio. Entonces, igual en la Biblia es en el principio no había nada. Y es así en varias como teorías y religiones, en el principio no había nada. Y el Big Bang dice que después de la nada apareció una flama de tamaño microscópico. Más pequeña que un átomo. Ajá, más pequeña que un átomo, ¿no? Más pequeña que un quark. ¿Sí se llaman los quarks? Que se supone que es los quarks. Esos, viejos amigos míos. No, yo estoy en mi quesadilla. ¡Ay, un quark! Sáquese quark. Los quarks tan familiares. Bueno, no sé cómo se llaman, pero cuando se supone que es la partícula más pequeña que se ha podido como estudiar y esas cosas, más pequeñita que eso. Yo vi un video de National Geographic que decía que era más pequeña que la cabeza de un alfiler, ¿no? Que eso es bastante grande, supongo, porque podemos ver la cabeza de un alfiler, pero bueno, más pequeño. Se originó la flama y que de allí
después de, o sea, un segundo después de que apareció la flama, todo explotó, ¿no? Uh-huh. O sea, fue como hacia adentro y luego la Fue en explosión. menos de un segundo. Sí. Ajá, y entonces de ahí se originó toda la materia y todo empezó a existir. Y se supone que todo el universo sigue en proceso de esa explosión porque todo se aleja. Entonces es como si no hubiera terminado el inicio o el origen del universo, porque después de esa explosión y que se formara todas las masas y las materias que formaron los planetas y todas las galaxias, etcétera, todo lo que existe, todo se está alejando como si siguiera explotando, ¿no? Y Uh-huh. es a una velocidad, pues no sé a qué velocidad, que no la sentimos, pero que por alguna Miles de extraña kilómetros. sí, por alguna extraña razón nosotros estamos aquí viviendo a pesar de que y no se todo nos cae el agua, ¿no? Exactamente, deberíamos estar así todos en movimiento todo el tiempo como en cámara lenta, ¿no? De ahí hay algo gracioso que dijiste que antes que en casi todas las teorías dice que antes de de esta primera explosión, de este Ajá, comienzo, chispazo. no había nada, ¿no? Uh-huh. Y eso es imposible de entender, o sea, se supone lo que es y lo que no es, no es. Pero no hay nada que no sea, la nada no existe. Entonces, ¿qué había antes de eso? Es imposible que hubiera nada, o sea, y esa explicación, no, pues no había nada, pero ¿cómo puede no haber nada? Es que hay nada, ¿no? Entonces hay algo, no es que haya nada, y... Pues la cosa es que justamente hace ratito tú hiciste el comentario era del tamaño de la cabeza, bueno, más pequeño que la cabeza de un alfiler y Todo lo dijimos hace rato, ¿no? Como hace rato dijimos. Rafa dijo, sí, ¿y cómo sabes, no? ¿Quién estaba ahí para verlo? No dijiste eso, pero algo parecido. Entonces, pues justamente, realmente no hay, yo creo, ninguna manera de saber cómo fue ese entonces, siendo que además la humanidad lleva ya como unos miles de años existiendo, unos cientos de, bueno, no sé cuántos, pero varios. Ya rato. Sí. Mucho tiempo existiendo. Y y pues ya realmente para irnos hacia el origen original. Ya no. Ajá. Tú me decías que esta teoría que tú estabas diciendo, ¿de quién es? De Aristóteles. De Aristóteles. Entonces, justamente se me hace muy particular que la teoría sobre la máquina, el motor primigenio, bueno, el motor inicial, inmóvil, ajá, la dijo Aristóteles, o sea, hace muchísimo tiempo, y la teoría del Big Bang, pues, es como más moderno de los científicos de ahora. Entonces, pues, ambos se remiten a que hubo un inicio en donde hizo que todo se moviera y que todo empezara. Porque realmente el Big Bang también dice eso mismo, ¿no? O sea, esta explosión hizo que una serie de fuerzas hicieran que todo empezara a existir y empezara como a golpearse entre todo y la energía empezara a chocar y a hacer así como según había 4 fuerzas unidas, ¿no? Ajá. Ahí les va, era la gravedad, la electromagnética, Ajá. la fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Esas 4 estaban juntas. Miren si estudió el muchacho. Sí. Pero de repente una de ellas, de ellas, no vamos a especificar el género de quién creó la discordia entre las 4, pero las 4 empezaron a tener problemas entre ellas. Se peleaban. Sí, y decían, no, tú fuiste, no, agarraste ¿Por qué haces esa voz? ¿Por qué haces esa Porque voz? soy niña. Ya. Pensé que estabas haciendo referencia a que la fuerza que desintegró al grupo era género. Y el otro le contestó, no, ¿qué te importa? Yo hago lo que yo quiera. Bueno, chiste, se pelearon esas 4 fuerzas y se separaron. Y eso dio origen a la materia y a todo. Y nos dio origen a nosotros. Ok. Y... Ajá, eso era la cosa de las 4 fuerzas. Sí, muy bien. Yo sí sé cómo podemos rastrear el origen al principio. Según yo es por la cosa de que hay radiación en todas las partes del universo. Uh-huh. La radiación la ven como en forma de ondas, ¿no? Y entre más alejada esté la onda del origen de esa onda, pues se hace más larga, ¿no? Ajá, los valles y las depresiones de la onda pues se hacen más pronunciados, más bien menos pronunciados. Se va haciendo como una línea, más línea. Más líneas. Sí, yo lo vi con un ejemplo, como cuando pasa una patrulla o un coche y que tú lo escuchas que viene y se oye más fuerte, y cuando ya pasó se escucha más débil, ¿no? O sea, la sirena de una ambulancia o algo así se oye además muy agudo cuando viene detrás, y cuando ya pasó se oye más grave y el efecto y más Doppler. bajo. Ajá, entonces justamente es como que la onda cuando está detrás, cuando aún no pasa, es como, no, sería como así, ¿no? Así, y ya sí, cuando... así.
¿Ves las ondas? ¿Estás viendo Ajá, claramente las así, ondas? así le hacen. Y luego poco a poco las ondas van haciendo más largas, ¿no? Sí, y sí, más sí. No, sí, yo sé que así le Tu hacen. cara de seguridad, sí. Obviamente estás viendo la cabeza de Elsa. No, pues así le hacen. Y entonces, pueden rastrear como el origen de las ondas pensando en, haciendo como el ejercicio a la inversa, como yendo hacia el revés, como irían las ondas. Y se dan cuenta de que todo el universo partió de un mismo lado, ¿no? Y entonces como de, Claro. ahí estuvo, ahí fue el choque. Ajá, y justamente así saben que las cosas siguen alejándose, porque siguen, bueno, pueden medir esas mismas ondas de puntos que son muy chiquitos. También yo vi algo como del espectro de luz, que cuando la onda está así, el espectro de luz es rojo, y ya cuando empieza a separarse el espectro Violeta. de luz se vuelve, hacia el azul, hacia el violeta. Entonces por eso vemos las estrellas así como azulitas blancas. Y el sol rojo. Y luego, ¿has escuchado lo del Big Crunch? Eso sí es de la hamburguesa de... No, suena como de hamburguesa, pero no. Como un chocolate, de ¿no? Burger King, Así, sí. me salieron un buen de granos con eso del Big Crunch que me comí. No, el Big Crunch es como la teoría que complementa la del Big Bang, que es de que el universo se está expandiendo, pero no podría expandirse por siempre, y entonces en algún punto tiene que dejar de expandirse y empezar a contraerse, porque se acaba la energía, algo así. Bueno, se supone que todo en el universo tiende a perder, todo está perdiendo la energía, ¿no? La energía en el universo se está acabando, todo se está enfriando. Y creo que de ahí parte eso de que en algún punto todo se quedará sin energía y volverá al comienzo y otra vez. Y lo loco ahí es pensar, bueno, que la sospecha. Es que pasó antes. Es que todo va a pasar una y otra vez. Eternamente. O sea, el universo está condenado a repetirse. Y a expandirse y contraerse eternamente. Yo tengo una frase porque yo soy un genio y tengo una frase. No, hay una frase que el universo es infinito. Y la única forma de contener el infinito, los ciclos son la única forma de contener lo infinito. Y entonces, el universo tiene que ser cíclico, o sea, si es que es infinito. Justamente yo iba a decirte que esto sobre el motor inmóvil, gracias. Esto del motor inmóvil, en donde ahí como que termina el inicio, o hasta ahí podemos como llegar en estas teorías, igual como en la creación de Dios creó el mundo, y como Dios creó la creación, él tendría que tener un creador, pero así sería eterno, entonces él no tuvo un creador y así, ¿no? Entonces, estaba viendo la teoría del origen del universo hinduista, o hindú, no sé cuál es el término correcto, pero ellos piensan mucho justamente en el ciclo, ¿no? En estos ciclos, y dice que cada vez que el dios que existía en el inicio, donde no había nada, respiraba, y respiraba como la respiración que es cíclica, que es como inhalar y exhalar, y todo es un ciclo, que cada vez que exhalaba, se crea... Sí. Y esos mocos son los universos. Entonces se crea un universo cada vez que él exhala, y estos universos tienen forma de huevo. Entonces ya después de un tiempo que se creó el otro dios, pollo. Sale un universo bebecito allá adentro, en donde ahí hay otro dios creador respirando, y que controla como ese pequeño universo, y como que eso va como las matroshkas, ¿no? Exactamente, justamente así. Entonces es como dentro de eternamente, ¿no? Y y bueno, algo de que descanse el universo en la panza de una serpiente, y cosas muy extrañas. La verdad es que yo me quedé muy confundida, porque además también creen que el universo está cargado por una tortuga que tiene 4 elefantes, y eso carga el mundo, y en el mundo hay... Ya no me acuerdo qué hay encima del mundo, pero sí. Está como muy... Alguna vez vi una anécdota loco. no me acuerdo ni de quién es, pero eso de que había un profesor exponiendo eso de que los elefantes los cargaba una tortuga, ¿no? Y un alumno dice, ¿y a quién carga la tortuga? Dice, pues otras 2 tortugas. Y le dice, ya, ¿y a esas 2 tortugas quién las carga? Y entonces empieza así hasta que el profe es como, ya cállate y distancia por tiempos. Pero sí, lo de los ciclos está, o sea, creo que
por lo mismo que yo decía hace rato, que es imposible comprender el infinito a no ser que sea cíclico. O sea, los ciclos como que sí nos caben en la cabeza. Pero, pero el infinito así como tal, sin espacio, sin tiempo, es como inconcebible, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Porque tenemos una vida cíclica o pareciera cíclica, ¿no? Porque tiene un inicio en donde eres un bebé y creces y envejeces y mueres, y entonces para nosotros el siguiente paso después de eso sería como otra vez alguien nace, crece, vive y envejece y luego muere y así eternamente. Y bueno, tal vez no tan eternamente. No, y la cosa de los ciclos se pone más, o sea, además de nacer y morir, por ejemplo, Nietzsche decía que hay el problema del regreso al infinito, el eterno retorno, que dice que piensa que si todo se fuera a repetir una y otra vez en tu vida, que tu vida fuera cíclica y se empezara a repetir una y otra vez, tú te sentirías angustiado de saber que esto que estás haciendo lo vas a repetir por el infinito. Y si dices que sí, que te sientes angustiado por volver a vivir todo lo que has vivido, entonces no eres feliz. Si dices, qué bueno, aplaudo que va a volver a pasar infinitas veces, entonces eres alguien feliz. Qué miedo. Sí, pero entonces no eres feliz. O sea, no, qué miedo justamente tener que plantearte, o sea, esta pregunta para saber si eres feliz o no eres feliz, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú puedes ser una persona que esté así como chévere por la vida y de repente es como... Un quark, te empieza a molestar. ¿Qué? No sé. Es como andas así, pues, por la vida y es como... Plantéate en este momento si vas a repetir todo lo que has vivido ahora, quieres o no quieres, ¿no? Y es como... Entonces te pones a pensar en todas las cosas que has vivido. Y las que vas a hacer. Que probablemente puedes llegar a hacer, ¿no? Más bien, o hacia dónde estás tú planteando tu camino, o hacia dónde tú estás proyectando tu vida. Y de repente es como, quiero revivirla. Y yo creo que hay unas cosas en donde tú dices, o sea, al menos yo diría, hay unas cosas que sí, que están chéveres, pero hay otras cosas que evidentemente no. Entonces, si hay alguien que es como, que en ese momento descubre que absolutamente no, pues... Date un tiro. No, o sea, se siente da esa pues sensación, entonces, ¿no? Exactamente, es como, ¿qué tal que si me pongo a pensar en eso tan profundamente me doy cuenta que no soy feliz y que no he sido feliz nunca y que en realidad No mi pesa vida... la mesa, por favor. Me estás limitando. Sí. Los quarks, estos quarks no nos dejan en paz. No te burles de mí. No, pues yo sé que existen los quarks. Y bueno, otra de las leyendas que también hablan acerca de ciclos, y esto ya es como un poco hacia la humanidad, no tanto hacia el universo, es como la teoría mexica del origen del universo, en donde se supone que los dioses hacen muchos intentos de seres humanos, ¿no? Y de creación, ¿no? Y como que van fracasando y es como, vamos a destruirlos, ¡pum! Y entonces vuelven a intentarlo y otra vez, no funciona de nuevo, vamos a destruirlos, ¡pum! Y justamente la piedra del sol, que está en la sala mexica en el Museo de Antropología, pues muestra, se supone que los 4 soles anteriores que existieron antes, que crearon los dioses, antes del sol que estamos viviendo actualmente, que es el 5º sol, ¿no? Que entonces es como de nuevo el ciclo, o sea, es como vamos a crear, va a vivir y va a desarrollarse, va a desarrollarse hasta cierto punto, luego va a dejar de existir y de nuevo va a crearse. Y así sucesivamente hasta el infinito, no sé, en este caso hasta que los dioses se aburran y decidan hacer otra cosa que no sea crear cosas. Hasta que de repente están creando sus mundos y de pronto los aplastan porque ellos mismos eran parte de una creación. De otro ciclo más grande, ¿no? Claro, eran un huevo del tipo que estaba respirando. Un huevo del tipo que estaba respirando y de repente se enfermó, tumor, se lo cortaron. Y adiós. Van a matarnos las personas que creen en esto de veras. Yo no me estoy preguntando. Pues no sé, o sea, yo siento que, o sea, sí todo es cíclico, pero como que llega un punto en el que deja de tener sentido, como que no sé, como que se pone muy filosófico todo si empiezas a pensar en el origen del universo y las consecuencias actuales que tiene eso por
por la cuestión tanto de los ciclos como que si se va a repetir esto una y otra vez, ¿qué importancia tiene lo que estamos haciendo? ¿No? Nada más somos uno más de tantos miles de ejemplares, millones, infinitos de ejemplares que va a haber haciendo lo mismo una y otra vez. Y como que eso nos hace nos quita cierta responsabilidad de lo que estamos haciendo. Claro. Pero al mismo tiempo nos agrega la responsabilidad de lo que estoy haciendo se va a repetir hasta el infinito. Y es un poco, creo yo, de qué es lo que hace la religión. O sea, la religión es como que te dice, tú no eres responsable de lo que haces y finalmente todo va a tener como una cura y una salvación, hagas lo que tú hagas. Y también, al mismo tiempo, pero tienes que cuidarte de comportarte de esta manera porque eso es lo que está correcto. Entonces es como prácticamente como lo mismo, es como el alivio y también el peso al mismo tiempo. Y pues yo creo que el humano necesita eso, o sea, como que comprometerse consigo, tener algo como un punto de inspiración para no asesinarse cada vez que se pone a vivir en esto. Pero también un punto de alivio para decir, somos jóvenes, solo hagámoslo. Vamos a hacer un podcast que nadie va a ver y que... que nadie va a ver. ¿Cómo te condenas al fracaso desde el inicio? No, bien, no, va a haber un chorro de gente. No, yo hablo de otra gente que va a ver que hizo podcast que sí nadie vio. ¿No es como chismecito? Porque se les borró la tarjeta o no sé qué. ¿No es como chismecito? Para los presentes aquí, para los que nos puedan estar viendo. Rafa y yo ya habíamos hecho un podcast antes juntos, hablamos también como un poco de filosofía, hablamos sobre la música y las drogas y bueno, se destruyó todo. Alguien destruyó la evidencia, alguien dijo cosas. Grabamos y cuando lo almacenamos pues valió queso y ya ese podcast quedó en el olvido sin ser visto por nadie. Entonces también por eso hablamos de otras cosas. Pero eso no va a suceder en este caso, ¿verdad que no? No va a suceder en este caso. Híjole, se me formateó la tarjeta. Ya lo borraste. ¿Quién dijo eso? No fue el burrito. ¿Tenía que borrarlo? ¿Tenía que guardarlo? ¿Y por qué crees tú entonces que el pensamiento humano nos lleva a tener un chorro de científicos, los cuales están pagados por el erario público, que se pongan a descubrir de dónde viene el origen del universo? ¿Cómo de repente te pusiste bien serio? Pero bueno, yo me acuerdo una vez en la prepa, un profesor nos hizo una pregunta de por qué existía la física, ¿no? O qué era la física. Y yo también me acuerdo de mi respuesta porque me gustó. Era... porque soy un genio. Porque soy un genio. No, era porque la física es la física es la respuesta natural del ser humano ante su incesante necesidad de saberlo todo, de preguntarlo todo. Y entonces, ¿por qué tenemos científicos y gente haciendo malabares para encontrar el origen solo por saber el origen? Ajá. Y decimos, no, es que está bien para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y poder, como el conocimiento de tu historia te va... No, ¿cómo dicen? La ignorancia de tu historia te condena a repetirla. Algo así, sí. Pero yo creo que no, yo creo que incluso si no tuviera utilidad práctica nos gustaría saber como el origen de las cosas. Porque la curiosidad mató al ser humano. Al humano. O por lo menos le días al pullido. La curiosidad, provocó unos granos raros, ¿sabes? Sí. La curiosidad. Yo creo que solo es eso, la necesidad de saber el origen de todo, absolutamente, lo que tiene ahorita gente ahí vestida de blanco, ahorita chambeando de verdad. Y entonces a mí me lleva a preguntarme, o sea, ¿qué hay en nuestro cerebro? O sea, ¿qué clase de conexiones cerebrales o de azar de la explosión cósmica llevó a que nosotros tuviéramos un nivel de pensamiento en donde podamos preguntarnos este tipo de cosas, ¿no? Y decir de dónde vengo y así. Que mencionas eso, creo que no tiene nada que ver, pero estabas hablando de los procesos cerebrales y a mí me acordé de otra cosa que tiene que ver con el... No tiene nada que ver, pero lo voy a decir porque no me importa nada. Estaba jugando un videojuego y me acordé de una cosa que es un problema de epistemología, que es como de teorías del conocimiento, de cómo conocemos, que es
si te fijas en cada una de tus creencias, como por ejemplo que esto es un vaso, dices, ¿por qué creo que esto es un vaso? Ah, porque mi mamá una vez me dijo, las cosas que tienen esta forma son un vaso. Ahora te lo tragas. Con esa voz habla tu mamá. Sí, está enfermita. No es cierto, no es cierto. No es cierto. La mamá de Ya Rafa, murió. por favor, perdónelo. Este, Ya murió, dijiste. No, me dijo que estos son vasos. Ajá. Y te cuestionas, ¿y por qué le creo a mi mamá? Ajá. Es como, porque alguna vez me dijeron que mi mamá tenía las respuestas. ¿Y quién te dijo eso? Y entonces así vas como creencia tras creencia tras creencia y llega un punto en el que te das cuenta de que tus creencias están basadas en más creencias. Ujú. Y si no encuentras un origen, que haya una certeza que tú tienes y que no hay manera en que alguien te la haya contado o que tú la leíste, o sea, una certeza, tienes una certeza que no es una creencia. Si no encuentras eso en el origen de tu cabeza, pues todas tus creencias, todo lo que sabes van a ser puros, Mitos. mitos de Ajá. alguna forma. O sea, formas solamente de ver la vida. Y entonces, como, ¿tú qué crees que haya que Del no origen. sea una creencia? Por ejemplo, 2 más 2, Mm. que es una verdad absoluta. ¿Absoluta? Ujú. Ok, por eso son bonitas las matemáticas. Tan difíciles, yo creo. Pues es que son absolutas, ¿no? Y no, en teoría no. Si no le puedes son argumentar tan- al profe, ¿no? Ajá. Es como, no, es que de donde yo vengo, profe, o sea, 2 más 2 no son No 4. sé cuánto, ok. En mi casa 1 más 1 son 3. Eso sí. Eso sí. ¿O no? Entonces, sí, o sea, todo tiene, bueno, esto está conectado como al origen, pero del universo externo y también interno, ¿no? El origen de nuestra cabeza, el origen de nuestro pensamiento, pues es incierto, o sea, si no conoces como en qué te estás basando para creer todo lo que crees, pues Ujú. Aunque finalmente yo creo que todas esas suposiciones y todas esas creencias te llevan a experimentar y a poder lograr nuevos descubrimientos, ¿no? O sea, porque las hipótesis son creencias, o sea, son teorías que no están fundamentadas realmente en tantas cosas específicas y claras. Ciertas, exactamente. Certeras. O sea, justamente estaba pensando en un libro que leí que habla sobre cavernícolas, en donde la cavernícola encuentra, por ejemplo, piedras, ¿no? Encuentra una piedra de, no sé cómo se llama el material, que hace que salgan chispas, que es como el inicio de los fósforos. y lo frota contra otra piedra y entonces hace una chispa. Y entonces es como, o sea, que la lleva a frotarla contra otra piedra, y entonces más que la creencia que eso va a tener una utilidad. Pero no estaba fundamentada en nada. Está fundamentado en que a lo mejor y normalmente eso crea filo para poder asesinar un animal y poder comerlo, ¿no? Pero entonces realmente no está fundamentado en algo lógico, teórico, en donde tú digas, claro, esto va a suceder, sino que entonces solamente es espontáneo y sucede Un accidente. la nada. Exactamente. Y podemos vivir creyendo en nuestros accidentes. Ajá. Pues sí. Pues es que después esos accidentes se fundamentan y entonces ya crean teorías que se supone que dicen esto sí sucede de verdad y no cambia. Pero ahí está el problema de no conocer. Elsa, una pregunta personal, muy íntima. ¿Tú conoces el futuro? No. ¿Hay alguien que pueda conocer el futuro? No sé. Bueno, sí, no lo conocemos. Porque no sé si en el futuro lo voy a conocer. Claro. Porque no conozco el futuro. Ajá. Pero digamos que hasta Y donde yo sé- además hay personas que dicen saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sí, ¿Tú tienes crees razón. en las personas que dicen que Yo todos los domingos ahí estoy leyéndome mis cartas. muy bien, como debe de ser? Como debe ser, para mantener el espíritu sano. No Vivo, podemos despierto. conocer. Vivo y despierto, el espíritu vivo y despierto. Despierto. Ajá. No podemos conocer el futuro. Porque Entonces, además, o sea, hablando de esto del futuro y como del universo y los astros, o sea, los signos zodiacales, ¿cómo se llaman? ¿Así se llaman? Sí, no, signos zodiacales. Sí. Mitos o cómo se llama. Mentiras que le cuentan a la gente. Óyeme. Pues, o sea, fundamentas el destino justamente de una persona
en movimientos celestes, ¿no? Y Ujú. dices, bueno, es que según cómo se mueven estas estrellas, a mí me está diciendo que entonces yo voy a conocer al amor de mi vida en esta semana, ¿no? Es que ven nomás cómo está Marte. Ven nomás cómo En, la trae en lugar Marte. de ir expandiéndose poco a poco en el Big Bang, Tú se apresuró mucho. Mira cómo me pone Venus. Ajá. Y entonces, pues sí, como elementos físicos y como reales los vuelven como ya abstractos y que no están fundamentados en... O que sí están fundamentados en cosas como certeras como son los astros, pero que realmente son pues adivinaciones. Son ahí teorías, hipótesis. Una vez leí un libro de un señor que se llamaba Santo Tomás de Aquino, Ujú. que es un libro bien raro, o sea, este tipo escribió, ni siquiera se sabe con certeza si es de él, porque está bien loco el libro, que habla de por ejemplo, bañar un bebé en leche a las 12 de la noche y con estiércol y cosas así, para que, no sé, cosas así como muy esotéricas, Ajá. y justamente hablaba de los astros y decía que tenemos una correspondencia con los planetas porque estamos compuestos de estrellas, ¿no? Todos nosotros venimos de las estrellas, entonces si estamos hechos de la misma materia que las estrellas, al ver cómo se comporta la estrella, podemos entender cómo se comporta nuestra propia composición. Y digo, suena lógico hasta que no lo es. Hasta que terminas bañando bebés en Ajá. estiércol a las 3 de la mañana. Y como que dices, pues es que esto se veía muy lógico en las páginas, ¿no? Y Por supuesto. sí. Así, pero yo nada más estaba leyendo a Santo Tomás de Aquino. Y aquí iba todo esto. Bueno, yo estaba preguntando por el futuro y de que no se puede conocer el futuro. Ujú. Entonces, ¿cómo sabemos que todo lo que hasta el momento ha sido cierto va a continuarlo siendo? Como por ejemplo, que si yo suelto este vaso, que no voy a soltar porque no se le puede pegar a la mesa, lo sueltas y ¿cómo sabes que se va a ir hacia abajo? Porque tenemos Fe. Realmente termina siendo fe en que todo va a ser como ha sido hasta ahora, porque no podemos ¿Ha conocer sido? el futuro. ¿Del que quema los vasos? Ha sido, sí. Muy machito, muy machito. No, estuvo bueno. No cayó. Sí, sueltas el vaso y pues ya ha sido así. No, se me fue la onda, ¿de qué estoy hablando? Perdón. Se me fue la onda. Sí, que tienes fe, o sea, que realmente no Ajá. no tenemos la certeza de que todo como así ha funcionado hasta ahora va a seguir siendo, ¿no? Ujú. Que todo podría cambiar en un segundo, ¿no? Sí. O sea, podría ser que al universo de repente se le ocurra empezar a regresar ahorita en 2 segundos y ya de repente pues todo deje de existir, Sí, ¿no? o las leyes físicas se rompen por alguna razón. Y Ajá, o sea, vuelven a luchar entre ellas. Hace rato ves que estaban peleando. se reconcilian, ¿no? Más bien. Más bien, y dicen, no, pero es que sí eras el amor de mi vida. Y la otra le dice, ¿y entonces para qué le hablabas a la otra? Ajá, exactamente. Se Y ya se reconcilian, se besan, y entonces todos empezamos a morir poco a poco. Porque obviamente se van a acercar los planetas al Sol, y entonces todo va a cambiar. Nosotros vamos a incendiar, no se va a derretir la Tierra, y luego, etcétera, etcétera. Y los quarks. Los quarks se van a acabar. Los Van a hacer quarks. fiesta y van a estar, y ya. Sí, y entonces si no podemos conocer lo que va a ocurrir, ¿por qué tanta fe en el futuro? Y en que todo va a ser como, porque como estábamos Es que diciendo no hace hay rato, ninguna o sea, no hay ningún fundamento que nos diga que lo contrario. O sea, no hay nada que Ujú. igual nos diga que no va a pasar, que en la próxima vez que se me ocurra inhalar ya no va a ser oxígeno y me voy a morir. No hay nada que que te indique lo me contrario. indique lo contrario. Ujú, exactamente. Sí, pero no deja de ser fe al final de cuentas, es como fe en que todo va a seguir siendo como hasta ahora. Exactamente. Y pues no sé, todas nuestras creencias entonces que según nosotros muy científicos y todo eso, eso choca con la idea de la ciencia de... Sí. Es Porque- muy chistoso, ¿no? Sí, está chistoso, luego vamos a meterle un show de stand-up, De tan chistoso. qué chistoso que anda. Sí, porque precisamente se supone que estamos tratando de conocer lo que pasó para saber lo que va a pasar, Ujú. pero realmente no Sí, realmente tenemos idea parece que de no lo que tiene. va a pasar y entonces solamente tenemos la fe y como la esperanza de que así suceda. Y entonces
que haya un creador o que haya dioses jugando a inventar seres humanos, entonces tiene un poco de lógica, porque si no hay nada que me diga lo contrario, tampoco pues debería de una persona dejar de pensar que eso fue así. Pues sí, me gusta, o sea, si el chiste es convertir a la gente, creo que funciona como argumento, sí. Yeah. Sí. Logrado. Y si no, es que si nos vamos a esas, absolutamente todo puede ser posible, ¿no? En el próximo segundo todo puede ser posible. A lo mejor, Sí, de repente a todos nos aparece un tercer ojo y empezamos a flotar. eso es muy posible. O sea, Eso es muy posible. Eso sería muy cool, la verdad. ya estoy pensando en dónde conseguir lentes para mi tercer ojo, ¿no? En México, o sea, seguramente en la Lagunilla encuentras. Ahorita, sin que ya tengamos el tercer ojo. No, así tenemos, como dices, o sea, ¿para qué tanto ahorita preguntarnos en una hora, estarnos preguntando sobre el origen y sobre las cosas de ese estilo, si al final el futuro, pues resulta incierto por mucho que conozcamos el origen? No sé, yo siento que al final de cuentas es como lo que había dicho hace rato, que lo que nos mueve no es tanto la utilidad que vamos a tener, sino la simple curiosidad y el deseo de conocer. Me agrada. Entonces, Justamente estaba a punto de preguntarte, ¿y entonces qué debemos de hacer? Dado que nos sirve realmente para saber cómo reaccionar o qué hacer o cómo dirigirnos en la vida, conocer lo que ha pasado y cómo se ha originado todo, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? pues más bien empezar a juzgar, lo voy a poner en ejemplo de personas, empezar a juzgar a la gente por su pasado y dejar de tener esperanzas en su futuro. Me agrada bastante. Es lo que yo saco de conclusión, así una conclusión muy, muy negativa, pero es lo que concluimos. Hay como un poema que está en coreano y no me lo sé en coreano obviamente, pero dice más o menos así como cuando una persona llega a tu vida, llega cargando cuando una persona llega a tu vida, llega con su pasado, con su presente y con su futuro, ¿no? O sea, llega contigo. Y seguramente esa persona ha tenido el corazón roto porque somos personas débiles. Entonces, creo que tiene mucho sentido que no debemos de tener justamente nada más las expectativas de las personas, ni tampoco de la vida, ni del universo, ni de nada en general de lo que puede llegar a pasar, sino realmente qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué indicios te da como pruebas para poder tener un presente, ¿no? Finalmente ya el futuro será lo que tenga que ser, pero tal vez el presente sea lo importante que hay, ¿no? O sea, hasta ahorita el planeta no ha terminado, no ha colapsado y ninguno de los dioses que han prometido regresar a la Tierra han regresado. Entonces, pues qué más que solamente seguir como en este presente que existe, ¿no? Sin esperar nada del futuro. Exactamente. Yo quería preguntarte algo de lo que estamos diciendo hace rato, al inicio casi. Ajá. De si todo lo que somos y todo lo que hacemos ha sido causado, ¿por qué nos estamos culpabilizando, ¿no? Y te digo que mi hermana decía, porque pues no hay de otra, mi deber es juzgarte, mi deber universal, el universo me ha llevado a juzgarte tanto como a ti a ser juzgado. Pero ¿tú qué crees? ¿Tú sientes que hay responsabilidad de, por ejemplo, alguien que es malo? Alguien que es malo debería ser castigado por ser malo, siendo que de origen, o sea, el golpe inicial de la mesa de billar lo llevó hasta... Yo creo que sí, porque también creo que el objetivo al menos sería no dañar a los demás y no dañarte a ti mismo. O sea, como en el azar de la vida, que no golpees con demasiada fuerza como para hacer caer a la otra bola de... Pero tú controlas la fuerza con la que fuiste golpeado. Pues sí. Entonces es no juzguéis si no queréis ser juzgados. Pues bueno, yo creo que esta plática da para un chorro de cosas. A mí me agrada muchísimo platicar con Rafa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debemos de juzgar? ¿Platicar más con Rafa? ¿Debemos platicar más con Rafa o no? No, debemos de juzgar a las personas que hacen cosas malvadas. Todo es el destino, o sea, todo está dicho y predicho. Y el universo nos ha llevado hasta esto y no tenemos realmente una responsabilidad. ¿O sí? ¿Qué opinan todos? Déjenlo en los comentarios, sigan a Rafa Silva y a sus páginas. ¿Cómo te llamas en tus páginas?
Por ahí las pongo. Rafael Silva, lo vamos a tener todo abajo en las cajitas de descripciones, igual mis redes sociales y las redes sociales de lo que sea que vaya a hacer este podcast. Muchas gracias por vernos el día de hoy y espero que tengan una vida fabulosa. Abracen los quarks.